En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, con la conducción de Gustavo Nakamura. Bien, regresamos, queridos amigos, a su programa Hablemos de Políticas Públicas, y como les dije antes de la pausa, va a estar con nosotros y está ya aquí en cabina Walter Oyarce para hablar de la coyuntura, lamentablemente, de lo que pasó el día de ayer, esta muerte de enfrentamiento de barristas parece que de dos equipos distintos. Ahora Walter conoce la información de primera mano, pero antes de hablar de este tema, Walter, quiero hacer un análisis contigo, si me permites, estos primeros 10 minutos sobre la situación política que está viviendo ya no el Perú, sino globalmente. Ayer yo vi los resultados de Brasil. La verdad que a mí me preocupó, más allá de que haya ganado Lula, y particularmente no soy partidario de Lula, y sí más afín a Bolsonaro, si quieren verlo desde ese punto de vista, pero quiero ser objetivo, es analizar cómo hoy Latinoamérica se tiñe de rojo. Prácticamente nos gobiernan gobiernos de izquierda. Si fueran democráticos, perfecto, estamos de acuerdo, han hecho su chamba, como se dice. Este es un trabajo del Foro de Sao Paulo de más de 30, 40 años, y hoy están siendo reivindicados en esa historia. Pero me parece burdo que algunos políticos peruanos, y voy a decir con sus nombres si me permites, y de ahí ya tú te dejo la reflexión, y yo puedo decirlo porque, disculpen, voy a ser claro, la señora Verónica Mendoza no se pronuncia por Pedro Castillo, y ayer le devolvieron los megas, y sí tuiteó favoreciendo, felicitando al señor Lula da Silva. O sea, la otra ex congresista o candidata al Congreso como la señora Lucía Albites, que tiene todo el derecho de ser de izquierda y tiene todo el derecho de postular por el partido que ella crea de izquierda, pero después que ganó Pedro Castillo y no les dieron la chamba correspondiente, al parecer, se retiraron. Y no dicen nada de la corrupción que vive en este país, pero sí felicitan a Lula. Y así sucesivamente. Pero también, ¿sabes qué me sorprendió, Walter? Y ahí lo cierro, es al otro lado, ¿no? Ahora se fregarán ustedes, pues, brasileños, no supieron elegir, la culpa lo tiene el otro. Siempre la culpa lo tiene el otro. Y no nos estamos mirando qué estamos haciendo. ¿Cuál es tu reflexión, un poco ya nosotros dejando la política local, de lo que está pasando en Latinoamérica, crees tú? Bueno, en primer lugar, un abrazo a toda la gente que nos ve, que como siempre he dicho, agradezco a Gustavo de haberme permitido estar en contacto con ustedes, ¿no? Estoy segurísimo que es un público que es consciente y que desea crear una ciudad, una sociedad donde podamos desarrollarnos y crecer en paz, ¿no? O sea, entonces, un abrazo para todos ustedes y nuevamente, Gustavo, muchas gracias por darme esta oportunidad. Mira, la respuesta a tu pregunta, y quiero comenzar contándoles una anécdota, ¿no? Yo conocí, a raíz del asesinato de mi hijo y comencé a trabajar con jóvenes, conocí un venezolano que se llamaba Jairo Zuleta, que en paz descanse. Jairo era músico y con él comenzamos a hacer algunas actividades, algunos ejercicios con los jóvenes sobre la música. Y él un día me dijo lo siguiente, que en realidad es una lección que todos los días la escuchamos con los millones, más de 1 millón de venezolanos que están acá. Él me decía así lo siguiente: Walter, me dice, Hugo Chávez no fue un castigo de Dios, fue el resultado de una clase oligárquica, una clase política oligárquica, indiferente, corrupta, que creó las condiciones para que llegue Hugo Chávez, nos ofrezca el cielo y nos instale el infierno. O sea, yo me quedé clarísimo. Y después, algunos años después, conversando con un político connotado, le dije, ¿por qué tenemos nosotros ahorita al presidente Castillo en el Palacio de Gobierno? Entonces dijo, sí, por el odio a Keiko, el odio. No, le dije, porque ya la población se ha cansado de una clase política que no ha atendido las necesidades de un sector muy importante de la población, y efectivamente hemos tenido un país en bonanza por todo el potencial que nosotros tenemos. Entonces, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo en todo Sudamérica? Que la clase política que debió, digamos, abanderar esto del
digamos, los beneficios del trabajo, las libertades, la democracia, no ha trabajado en crear esa conciencia y ha dejado ese espacio hacia la otra corriente ideológica que ha ido avanzando con este trabajo en las aulas, en las universidades, de tal manera que vemos estos resultados que para muchos, para mí particularmente me parece ilógico, no es aceptable, pero sí es el resultado de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política que están instaurando, que nos están vendiendo como una salida? Una política que no ha tenido éxito en un solo país en la historia, en el mundo. No hay uno, ni siquiera una ciudad que podamos decir que con esta política ha salido adelante, al contrario. Pero ¿por qué llegan a eso? Porque la gente que predica esto, como tú has mencionado, pues a Verónica Mendoza, entre ellas, ¿no? Es gente que predica la salvación o la atención de necesidades sabiendo que no lo van a hacer. Lo que estamos viviendo ahora en el Perú es una demostración. Vemos todos los días en televisión que sale y promete que vengo acá porque acá necesitamos colegios, necesitamos carreteras, necesitamos agua, y no ha hecho una sola obra de ese tipo en un año. Entonces, pero la gente, lamentablemente, ante una situación, por uno de los muchachos con los que yo trabajé, no lo saqué, sino él salió porque entendió lo que yo le decía. Un día me dice: Walter, yo sé que tú no estás de acuerdo con esto, pero yo estoy apoyando, a esta corriente. Y yo le decía: mira, esa es tu decisión. Yo te he enseñado a que proceses, a tomas decisión, pero date cuenta si te están engañando. Entonces él me dijo: Walter, lo que pasa es que el otro lado no me ofrece nada. Por lo menos me ofrece la esperanza. Y eso es lo que lamentablemente esta gente a lo largo de casi todos los países de Sudamérica es lo que ha hecho. Ha engañado a la gente aprovechándose de las necesidades que tienen, ¿no? Y ofreciéndole un futuro que no lo han logrado, vuelvo a repetir, en ningún país, ni siquiera una ciudad. Mira, Walter, yo suscribo lo que acabas de decir, ¿no? La frase de este hermano venezolano que te dijo esta frase es para hacernos reflexionar sobre la clase política en general, la mal llamada clase política, ¿no? Porque yo creo que clase política no, el servidor político yo lo llamaría. La política es el arte de negociar, de consensuar y llegar a fines concretamente, llegar a fines para la calidad de vida del ciudadano, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional. El hecho de que tú seas congresista, regidor, alcalde no te da que seas más que otro, al contrario, estás al servicio del otro. El día que entendamos que esa no es una política social, ¿eh? Eso es claramente una política de derecha, señores. Si alguien entiende el ABC de lo que es una política, una doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, los que predicamentan mucho sobre esto, el otro es más importante. Y voy a la esencia de lo que decía Martin Buber, un filósofo personalista. No hay un yo sin un tú. O sea, no existe si no está el otro. El día en que entendamos en política que necesitamos del otro para hacer política incluso, las cosas cambiarán. Pero lo que ha pasado es lo que tú estás diciendo. Lo que ha pasado en Brasil no es porque, más allá que Bolsonaro no haya hecho cosas buenas o no tan buenas, es porque justamente tenemos una clase política, mal llamada clase, que es una clase acomodada. Mientras que había chamba, perfecto. Mientras que hay trabajo, no hay problema. Mientras que no me toque a mí, no pasa nada. El empresario hoy, ¿qué dice? Mientras que no toque mis empresas, el resto ya saben la palabra que viene, ¿no? Con J. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Vivimos una desidia, pero claro, el trabajador de esa empresa gana menos, o gana igual y ya no le alcanza. Lo vemos en la municipalidad nosotros. Los trabajadores que hacen huelga porque no hay plata para pagarles, ¿no? Pero sí queremos sacar un préstamo millonario. Pues ya adelanto mi voto que no va a ser en contra de esas cosas, así que lo proponen, pero y así sucesivamente, ¿no? Gastamos en opulencias, pero no gastamos o invertimos en las personas. Entonces, es un discurso que ha quedado vacío y el otro vende esperanza, lucran con su esperanza, los engañan, y los vuelven a utilizar. Y como yo les digo, les da un hueso chupado, suena horrible ese gesto, se lo tiran y a pesar de ese hueso chupado hacen aguadito ellos. Pero nosotros que tenemos principios o tenemos claridad, nos paramos peleando, no, que yo soy de tal, que yo soy de tal, no me junto con el liberal, yo no me junto con el conservador, que mejor me peleo por... O sea, nos peleamos por tonterías
Y eso, el claro reflejo, es el Congreso de la República. Entonces, esa es la realidad. Hoy vivimos lo que vivimos porque estamos así. Y entonces creo que es un primer bloque solamente para hacer un análisis puntual y un mea culpa, porque también somos parte de ese sistema, quieras o no. Mira, lo que tú has dicho finalmente es muy importante. Tenemos que hacer mea culpa porque nosotros somos parte del problema, ¿no? Y ese problema también tiene otra característica. Hemos aceptado, nos hemos acostumbrado a la impunidad. Mira, es increíble cómo podemos haber aceptado y dejado pasar el que se abuse de la esperanza de niños con cáncer. Eso de ahí es realmente asqueroso, es abominable, ¿no? Y en el mismo sitio, en el mismo patio, casi todas las semanas se sigue prometiendo cosas a otro grupo de gente que va con la esperanza de encontrar una solución a sus necesidades. O sea, eso verdaderamente es algo que tenemos que corregir porque somos parte de ese problema, ¿no? Totalmente. Walter, vamos a ir a una pausa, pero ya para conversar de esta situación.